Jóvenes y señoritas, tengan muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de odontología del menor de 3 años en su segunda parte. Ya habíamos tocado el tema del amamantamiento de los bebés, posiciones, etcétera. Ahora vamos a tocar otro, este tema desde otro punto de vista. Ahora, en el caso de cuando la mamá ya retorna al trabajo, tiene que proceder a realizarse la extracción de la leche materna. Hay que también recalcar que se debe precautelar, preservar los beneficios nutricionales e inmunológicos de la leche. La dinámica muscular también hay que procurar preservar. En el caso de que se utilice la leche almacenada, ¿no? Se le puede ofrecer al bebé para que mantenga esta dinámica de la musculatura, el que pueda tomar la leche de vaso, etcétera, buscar otro tipo de mecanismos, ¿no? En cuanto al banco de leche, ya se ha puesto de moda el hecho de generar un banco de leche. Se puede almacenar esta leche en frascos que sean previamente lavados, hervidos, esterilizados. Inclusive hay estos frascos o bolsas para el almacenaje de la leche en farmacias, supermercados, que son específicamente para este uso. Tenemos que saber diferenciar el, el realizar este banco de leche o el tener el banco de leche, sea en su propio domicilio o los bancos de leche en los maternológicos. Hay que saber si va a ser preservado en un congelador o en el refrigerador, en el freezer. ¿Cuál será el tiempo de preservación? En el congelador aproximadamente pueden estar unos 15 días y en el refrigerador se puede almacenar unas 12 horas. Inclusive en algunos maternológicos, la leche la preservan congelada durante más tiempo, siguiendo otro tipo de protocolos. Una vez que queramos usar esta leche, se la debe calentar para ofrecerle al bebé, al lactante, ¿no? Que se la debe calentar en baño María. Una vez que está en evolución el agua, colocar en baño María el contenedor de la leche. El fuego tiene que estar apagado y no hay que hacer hervir la leche, simplemente es calentarla. Quiero que vean este video para que puedan entender. Presten atención a los movimientos, qué es lo que está haciendo. Ese es un bebé recién nacido.
Entonces, al bebé, en lo posible, hay que ofrecer la leche en estos vasos transparentes que tengan una boca ancha. Si se dan cuenta, el vaso no debe estar volteado completamente. En este caso, el bebé va, si el término se me permite, va lamiendo la leche del vasito. Entonces, ese movimiento, lo mismo ocurre en el caso de los cachorritos, de los perritos. Entonces, tienen ese movimiento. La naturaleza los obliga a actuar de esa manera. En el caso de los bebés, también van eh, absorbiendo de esa manera la, la leche. Hay que tener mucho cuidado de que no debemos vaciar el contenido de la leche a la boca, porque se tiene el riesgo de una broncoaspiración. Hay que apoyar siempre el vasito sobre el labio inferior. El bebé debe estar lo más parado o sentado posible, la cabeza y el tronco ligeramente inclinados hacia el vaso y apoyando el regazo al mentón. Debe estar libre, inclusive para poder mm, agarrar el vasito. La mano del bebé va a estar libre y esto le permite el poder agarrar inclusive el vaso. Entonces, tiene que tener la movilidad, pero nosotros tenemos que tener cuidado de tenerlo bien sujetado al bebé. Otra cosa es que tenemos que respetar los momentos de descanso del bebé. El bebé también se cansa al tener este tipo de alimentación. Entonces hay que respetar ciertos momentos que pueda tomarse el bebé para descansar. El vaso solamente es recomendado en casos de interrupción temporal, en el caso que la mamá tenga que salir a trabajar, pero por ciertos periodos de tiempo, y no ser utilizado como un método único de alimentación. ¿Cuáles van a ser las señales de hambre, las señales de saciedad que va a demostrar el bebé? Si el bebé tiene hambre, va a balbucear, va a estar alerta, va a succionar la mano o el dedo, puede llorar como señales de señales de insatisfacción, de hambre. Ahora, ¿cuáles serán las señales de saciedad? Dentro de las señales de saciedad, ¿qué va a pasar? El niño va a parar de amamantar, se va a alejar del pecho, va a dejar el pecho y se va a dormir.
Entonces son dos señales importantes, la de hambre y la de saciedad. El mamantamiento exclusivo es primordial para poder optimizar el desarrollo de la musculatura orofacial y también del sistema estomatognático. La succión se va a hacer una comparación entre el seno materno con la tetina artificial o lo que es el biberón. En el caso del seno materno, toda la musculatura de la lengua va trabajando activamente de una manera anteriorizada. Nos va a permitir la corrección del pseudoprognatismo mandibular. Toda la areola va a sufrir un estímulo y se va a proyectar hasta 3 veces el tamaño que tiene. Con el seno materno va a haber un punto de succión entre el paladar blando y el paladar duro. Ahora, una vez que ya está bien posicionado en posición, la retirada de la leche va a ser por presión positiva. Va a empezar a presionar el, el pezón y la parte de la areola que está dentro de la boca. Al hacer esta presión, va a haber el vaciamiento de la leche. En cuanto a lo que es la tetina artificial, el uso del chupón, va a tener un posicionamiento retirado de la lengua. Podemos ver a comparación de esta. Porque va a haber una presión del biberón o del chupón que no le va a permitir trabajar a la lengua de una manera anteriorizada. Y la retirada de la leche con el chupón va a ser por presión negativa. Es decir, el bebé va a ejercer fuerza, va a presionar el chupón y de esa manera va a salir expulsada la leche. Para la masticación y la deglución, en la lactancia materna, ¿qué músculos trabajarán? Los músculos masticatorios, el massétero, el temporal, el pterigoideo medial. Esto nos ayuda para la extracción de la leche. Y los movimientos peristálticos van a ir desde la punta hacia atrás para la deglución correcta. En cuanto a las tetinas artificiales o los chupones, ¿qué músculos van a trabajar? Los músculos buccinadores, los mentonianos, con una hiperactividad. Van a tener una hipoactividad o hiperactividad de la lengua. Tiene alteraciones como un perjuicio para el desarrollo nutricional y para la deshidratación. ¿Qué movimientos mandibulares van a tener? Para la lactancia materna, va a haber protrusión, retrusión, elevación y cierre. Va a haber un crecimiento vertical y horizontal. Va a existir
una normalización del pseudo retrogenatismo mandibular. En el caso de las tetinas artificiales, va a haber una abertura, va a haber un cierre que va a tener una predominancia para el crecimiento vertical. Tienen generalmente una tendencia de patrón vertical o unilateral de masticación. Va a influir el uso de las tetinas en la deglución en el caso del dorso de la lengua, para controlar el flujo. En la búsqueda de artículos, les presento acá estos dos artículos, que es la electromiografía de superficie de los músculos faciales durante la alimentación natural y artificial de los lactantes. Ya. Y entonces seguimos, se me ha salido la presentación. Tenemos este artículo, la electromiografía de superficie de los músculos faciales durante la alimentación natural y artificial de los lactantes. Y este otro artículo, análisis electromiográfico del músculo massétero en recién nacidos durante la succión en la lactancia materna o con tacito o con el vaso que les he mostrado. En estos artículos habla que existe una actividad del massétero que es significativamente más alta en lo que es la lactancia materna, en relación o comparación del biberón. Muestran también que existen algunas semejanzas entre la actividad muscular del infante con lactancia materna y con el vaso. Ahora, el biberón, ¿qué es lo que nos demuestra? Que el biberón causa hiperfunción del buchinador e hipofunción del massetero temporal, ya llegando a producir algunas alteraciones motoras orales. En cuanto a los respiradores bucales, van a tener ciertas características: labios entreabiertos, labio inferior con eversión, hiperfunción del músculo mentoniano, una lengua que va a estar en una posición más rebajada, el paladar duro va a estar alternado, inclusive podemos ver asimetría facial, ojos caídos, también pueden tener estos niños ojeras. En cuanto a la caries dental, también les presento un artículo en el que se demuestra que la fórmula, sea esta hecha a base de leche de vaca o de soya, generalmente las más comerciales son las de la fórmula de leche de soya, tienen un potencial cariogénico.
y pueden desmineralizar el esmalte sin que exista la necesidad de añadir la sacarosa. Generalmente tiene una frecuencia de 8 veces al día en ausencia de dentrífico. También se encuentra este otro artículo que dice estableciendo la asociación entre la conducta de succión no nutritiva y las maloclusiones. Vemos que que el biberón es un factor predisponente para la instalación del chupón y no existe ya una alta prevalencia en niños que usan el biberón los primeros meses de vida por un tiempo muy prolongado. Ahora, este tiempo de uso prolongado nos va a aumentar el riesgo a desarrollar maloclusiones. ¿Cuáles serían? Una mordida abierta anterior, también puede presentarse una mordida cruzada posterior. El uso del chupón convencional versus el chupón ortodóntico. También tenemos este otro artículo que nos reporta que ambos chupones, y para ambos chupones hay implicaciones oclusales. Y también se va a ver estas complicaciones en las estructuras orofaciales. Se debe considerar que los chupones no se van a ajustar nunca a las particularidades anatómicas de la boca del bebé, debido a que existe un crecimiento continuo y constante orofacial. En el mercado van a encontrar infinidad de chupones de acuerdo a la edad de crecimiento, pero estas no se adaptan en su totalidad a la boca del bebé. La introducción del chupón puede ser la causa para la interrupción de la lactancia materna, debido a que el chupón causa saciedad neural o cansancio muscular, que puede producir la disminución de la frecuencia del amamantamiento, existiendo mayor intervalo y por lo tanto la disminución fisiológica de la producción de leche. Ahora, otra causa que va a haber una confusión en el bebé entre lo que es el agarre del pezón y la tetina, combinando la dinámica muscular, por lo que el bebé va a preferir siempre lo que le resulte más fácil, ya que con las tetinas, con los chupones o el biberón, se libera el flujo de leche más rápido, es decir, existe un vaciamiento de leche más rápido y con menos esfuerzo que la succión al seno materno. Una consecuencia sería debido a recurrentes procesos de mastitis en el seno materno o que tenga mucho dolor la mamá, que le va a llevar a usar el chupones o biberones para la alimentación de su bebé.
Y a mí se me hace está cortando. Bueno, seguimos. Mm. Algunos bebés tienen el reflejo de succionar el dedo y si se les incluye, los papás incluyen el chupón a los bebés. La prevalencia del uso de chupón es mayor que la prevalencia del uso del dedo. La deglución, la succión, se va entrenando a partir ya de las 18 a 24 semanas de vida intrauterina. Esto ya es un reflejo innato que tiene el feto dentro de la pancita de la mamá. Podemos ver acá, en esta imagen de una ecografía, que el bebé está succionando ya el dedo. Es decir, ya dentro del periodo de la vida intrauterina ya está succionando. En el caso ya del bebé nacido ya en un tiempo menor a los 6 meses, el bebé va a ir usando el dedo, pero esto es para satisfacer el dedo, succionando el dedo, ¿no? Esto ya es más para satisfacer una necesidad neural. Mete la manito a la boca, mete el dedito a la boca, porque no tienen una saciedad. Y eso es lo que hace que tenga este reflejo. Si la mamá va viendo eso, le ofrece el seno materno sin restricción de horarios y el bebé se va a alimentar hasta tener ya una saciedad. Ahora, si tiene más de 6 meses, el bebé ya tiene un poquito más de autonomía, es decir, de control, en el que el bebé ya se distrae con otros objetos para calmar esa saciedad. ¿Y esto en qué va a ayudar? Va a ayudar a un desarrollo neuromotor. En cuanto a los chupones, se ha dado ya pautas indicando de que los chupones no son recomendados porque no se adaptan a la fisiología del bebé, de la boquita del bebé. Pero dentro de todos los chupones que existen en el mercado, puede haber un modelo menos malo de chupón, que tiene que tener ciertas características. No debe tener una argolla para la sujeción. Hay algunos chupones que tienen acá una argollita. Debe tener una amplia pantalla de protección y que tenga buena ventilación. Esta es la pantalla. Es amplia, tiene estos orificios por donde tiene una buena ventilación. Que el tamaño y la forma del chupón vayan a ser compatibles con la edad. Hay que posicionarlos correctamente para que podamos evitar así traumatismo. Dentro del material de los chupones, es preferible que sea siliconados. Generalmente estos siliconados evitan las alergias que se puedan producir. Y una vez que vemos que el bebé ya está durmiendo, se debe retirar de la boquita estos chupones.
Tenemos que saber nosotros como profesionales también orientar el, el uso del chupón, el cómo, cómo que los papás puedan comprar los chupones. En los mercados existen diferentes, como ya se les ha mencionado. Tendremos que tomar en cuenta la longitud de la tetina. Vienen en tamaños, por tamaños. El tamaño uno va a ser hasta los 6 meses. Y el tamaño 2 será para niños que tengan más de 6 meses. Si vemos, el que es el tamaño número uno es más pequeño. Proporcionalmente va a ir aumentando el tamaño para un tamaño 2. También, dependiendo la marca, vienen por eh, mm, tallas. La doble S o la XS, como conocemos que es la más pequeñita, la S para más de 1 mes, la M para más de 3 meses y la L para más de 6 meses. Mucho depende el lugar donde vivan, el mercado en el que ustedes puedan ir para encontrar ese tipo de chupones. También tenemos que tener en cuenta que los orificios, el orificio que tiene, acá están, los orificios de estos chupones son compatibles con la edad del bebé. Debemos siempre educar a los papás indicándoles que no tenemos que ampliar estos orificios, porque vamos a crear una deglución atípica. También puede haber reflujo porque sale en mayor cantidad a lo que tiene que tener un vaciamiento el bebé, de acuerdo a la edad. Inclusive tenemos que enseñar la forma adecuada o la posición correcta para alimentar al bebé con un biberón. Tendrá que estar en los brazos, la cabeza ligeramente elevada y alineada con el tronco. Esa es la posición correcta. Acá vemos que debe estar acá el niño echado en su cuna, en una cama, y está en una posición horizontal. Debemos alternar en ambos brazos. Tengan en cuenta que pasado un tiempo el bebé, los brazos se cansan y vamos cambiando la posición del bebé por relajamiento muscular del brazo. Entonces, para evitar eso, debemos alternar el uso de los brazos para que estén recostados los bebés. Tenemos que ver que haya hecho una prensión adecuada del chupón, que tenga que alimentarse con un ligero esfuerzo, a diferencia de este agarre del chupón, acá, en el lado derecho. Será una tetina tal vez con un tamaño adecuado, pero con un orificio ensanchado. Por eso vemos cómo lo está sujetando, pues, la posición en la que está entrando el chupón a la boca. Claro que tenemos que tener en cuenta que aquí el bebé está agarrando el biberón, no le están ofreciendo, no le están poniendo en posición correcta. Un bebé que está en posición correcta va a ir tomando, alimentándose, tomando la leche
haciendo ciertas pausas, pero sin dejar o soltar la tetina. A diferencia de este, que va a haber inclusive un escape de la leche, porque el bebé toma más rápido, está en mala posición. La persona quien esté haciendo el agarre del biberón no debe sujetarlo apretando, debe simplemente hacer el biberón un apoyo en la mano. Por ende, los biberones no tienen que ser de una consistencia semi blanda. Existe también en el mercado estas cucharas dosadoras o dosificadoras, que es una cuchara de transición. Es una opción que existe en el mercado, pero se les debe dar a partir de los 6 meses de edad. Únicamente se debe dar para leche materna o agua, no papillas. En cuanto a los vasos de entrenamiento, estos vasitos de entrenamiento no son muy recomendados porque igual puede producir confusión entre lo que es el pezón y el pico de estos vasitos. ¿Qué va a hacer? Nos va a ir alterando el sistema motor oral, va a activar los músculos buccinadores y los sujetan generalmente en una posición incorrecta. Lo ideal es de que tomen vasos que tengan una boca abierta. En lo posible, si un bebé, un recién nacido, un lactante puede tomar de vaso, entonces los niños que ya tienen más de 6 meses pueden tranquilamente tomar de un vaso con boca ancha. Ya a partir de los 6 meses vamos incluyendo lo que es la masticación o la alimentación complementaria. Y ahí es el inicio de la digestión. Se promueve el adecuado crecimiento ya más craneofacial. Va a favorecer el adecuado desarrollo de las arcadas dentarias. Y al 6.º mes de vida desarrolla esta capacidad para aprender a masticar. Sus primeros movimientos masticatorios van a ser siempre irregulares y poco coordinados. Pero a medida que va a ir aumentando la edad y la práctica, vamos a ir incorporando alimentos más fundibles que al aplastarla contra el paladar o que la lengüita ejerza cierta presión de este alimento con el paladar, se vaya a aplastar. Tengan en cuenta que cuanto mayor textura tenga la comida, va a haber mayor exigencia y un mayor patrón lateral de movimiento. También va a haber un mejor estímulo de crecimiento. Un requisito para aprender a masticar bien es tener las estructuras orales adecuadas. Van a haber diferentes posiciones de estabilización protectora, especialmente entre los 0 hasta los 3 años de edad tal vez, que van a ser la activa y la pasiva. Dentro de las posiciones activas,
podemos ver el de rodilla a rodilla. Generalmente esta postura, esta posición, nos va a ayudar para realizar una orientación de cepillado, para realizar exámenes clínicos o una primera consulta, inclusive para hacer algunos procedimientos rápidos. La pueden ver, ¿está? Rodilla con rodilla. Generalmente la mamá y el papá acompañan esta posición al profesional. De la misma manera tenemos acá. Dentro de lo que es el comercio de los materiales o insumos para odontopediatría, existen inclusive como unas colchonetas exclusivas para este tipo de técnica o de posición. Si no se tiene eso, inclusive con unas sabanillas nos podemos ayudar para ponerlos sobre eso al bebé para que no se nos resbale. Porque tienen que estar las rodillas bien juntas del papá o de la mamá con el profesional. A diferencia de esta, acá en esta imagen hay este error, este espacio, que puede hacer que por un mal movimiento, hablando de bebés más chiquitos, se puedan caer. En la técnica o posición de regazo de la madre, generalmente esta técnica solamente se lo utiliza para tomas radiográficas, porque es incómodo para que el operador pueda trabajar y también la auxiliar. La de silla de montar. Esta técnica, este procedimiento, esta posición, nos ayuda para exámenes clínicos o cualquier tipo de procedimiento, ya que va a existir una buena estabilidad, nos va a generar una buena visión para todos. Es una muy buena opción para una segunda consulta o reconsultas posteriores. Inclusive si el niño, llegado a un determinado momento, eh, tiene arcadas o produce vómitos, hay una facilidad para que el profesional, la mamá, el auxiliar pueda reaccionar y pueda estabilizar o hacerlo sentar. La que es cuerpo a cuerpo, la mamá va a estar echada sobre el bebé, sujetando piernas y brazos, pero el cuerpo, la cabeza va a estar lejos del bebé, dándole opción al profesional para poder trabajar. La de manos dadas. En esa técnica la mamá está de manera lateral, tomando las manos del niño. En este caso es un niño muy pequeñito. Cuando son más grandes, la mamá está a un costado del infante, sujetándole las manos para darles seguridad. Ahora vemos una posición de estabilización pasiva, como el pedirrap. En este caso va a haber un mayor soporte corporal, porque vemos que em, sobre esta colcha adecuada, preparada, como el pedirrap, que tiene sus adhesivos sectorizados por zonas, genera una mayor estabilidad. Ahora, muchos niños al utilizar esta técnica, a veces eh, después de que ya el profesional empieza a trabajar, el niño se siente relajado porque no hay una persona extra quien está generando presión o está generando inmovilización. El niño se relaja, inclusive puede llegar a dormirse durante o en el transcurso de la consulta.
siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una estabilidad de la cabeza. Es aconsejable el retirar el cabezal de la unidad y si vemos, esta unidad no tiene cabezal. Más bien, la cabeza está pegada al cuerpo del operador para tener una mayor comodidad, sujeción e inclusive visión. Si ven, tiene una visión directa entre el operador y el paciente. Tiene campo para trabajar. Generalmente un bebé va a asistir a la consulta para cierto tipo de atención temprana en la etapa neonatal. En este caso va a haber una atención temprana que va a abarcar el diagnóstico, va a haber prevención y tratamiento de una patología dental o de tejidos blandos orales del neonato. Vamos a hablar un poco acerca de los dientes natales y neonatales. A pesar que ustedes ya tienen el conocimiento en teoría, vamos a hacer un poco de recuerdo. Se van a llamar dientes natales aquellos dientes que están presentes en la cavidad bucal al momento o en el momento del nacimiento del niño. Es decir, que el niño ya nace con estos dientecitos natales. Y los dientes neonatales son los que aparecen durante los primeros 30 días de vida extrauterina. En ambos casos es una misma anomalía, pero es de acuerdo a o se refiere solamente a la cronología eruptiva. Generalmente existe una frecuencia de aparición de estos dientes que va a variar de acuerdo al área, va a depender mucho inclusive a la raza, pero no va a haber diferencia en la prevalencia entre sexo masculino y femenino. Generalmente estas visitas se encuentran en el 85% de estos dientes natales en incisivos centrales inferiores, deciduos temporales. Y el otro 15% va a irse distribuyendo entre incisivos centrales superiores, molares que es más o menos aproximadamente un 10%, y un 5% en las superficies o estructuras dentarias supernumerarias. Es fundamental explorar o el diagnosticar estos dientecitos siempre con ayuda de tomas radiográficas para determinar si es un diente de la serie normal de lo que es la dentición temporal o puede ser tal vez un supernumerario. Vamos a ver el grado de maduración que tienen estas piecitas. Va a ser muy útil este examen radiográfico para diferenciarlo, inclusive va a ser un diagnóstico diferenciado con los nódulos de Bone o los quistes de la lámina dental. En cuanto al tratamiento, no se debe permitir que haya unas extracciones indiscriminadas de estos dientes natales y neonatales.
Usualmente deberíamos poner nuestro esfuerzo para una conservación de los dientes, pero ojo, de acuerdo al diagnóstico diferencial. Generalmente la indicación para una extracción es cuando el diagnóstico clínico y radiográfico nos confirme realmente que se trata de una pieza supernumeraria, que no va a tener una buena formación radicular y tiene mucha movilidad. Si vamos a optar por hacer extracciones, no existe una gran dificultad en cuanto al procedimiento, ya que esas piecitas pueden ser removidos con un forceps pediátrico o incluso con los dedos. Pero si vamos a realizar estas exodoncias, hablando especialmente de las piezas supernumerarias, deben ser siempre durante los primeros días de vida, debido a que va a haber deficiencias de coagulación. Ahora, si estamos optando por esta extracción del diente natal o neonatal, que sea o que forme parte de la dentición temporal, tenemos que considerar también que va a haber una pérdida prematura del diente temporal y puede causar pérdida del espacio o un colapso del desarrollo de la arcada. Tenemos que también en cuenta que hay que hacer un seguimiento a estas piezas y hay que hacer un tratamiento oportuno, ya que si existe mucho movimiento de estas piecitas, puede inclusive mm, broncoaspirar, es decir, pueden tragarse los dos dientecitos porque puede haber puede haber mucha movilidad. Puede haber un traumatismo de la lengua. Podemos también ver casos en el que por, eh, por la aparición de este borde incisal se pueda generar una úlcera, llamada la úlcera de Rigafede. Y todo esto a su vez va a implicar a que no pueda haber una alimentación eh, correcta. Otras opciones que podemos tomar es para evitar estas ulceraciones o para evitar de que exista laceraciones en el pezón de la madre, es colocar una pequeña porción de resina sobre los bordes incisales, cosa de que no sean cortantes estos bordes incisales. En el caso que no tengan mucha movilidad y no se tenga la necesidad de realizar estas extracciones. Inclusive podemos utilizar las tiras de lija para poder alisar un poco esta superficie cortante de estas superficies incisales. En el caso de generarse una úlcera sublingual traumática, o también llamada de Rigafede, también se la llama como úlceras sublinguales, granulomas sublinguales, y también en alguna literatura se lo conoce como granuloma ulcerativo traumático. El más utilizado, la ulceración sublingual traumática neonatal. Es una ulceración granulomatosa que va a aparecer en la cara ventral de la lengua de un recién nacido, que va a estar provocada por la presencia de estos bordes incisales cortantes de los dientes natales o neonatales.
Es un trauma constante y ese trauma puede provocar esta ulceración. Puede ser en algunos casos lo suficientemente grande o molesta para que lleguen a interferir la succión y la alimentación, lo que puede provocar a su vez un riesgo de deficiencias nutricionales en el neonato. Dentro del tratamiento, si la úlcera es de gran tamaño y el bebé o el recién nacido está perdiendo peso porque esta lesión le impide, le impide una correcta alimentación, se tiene que hacer un ligero pulido, como les he mencionado, de esta superficie incisal o cubrir estos dientes con composite. Si en el caso de haber recurrido a estas dos opciones y se mantiene aún esta ulceración, tendríamos que recién analizar el, si se va a realizar una extracción o no de estas piezas dentales. Generalmente estas dos opciones actúan como un escudo protector para que la úlcera vaya, ya no siga siendo tan traumática y vaya cediendo. Los nódulos de Bone van a estar presentes a lo largo de las superficies bucales y linguales o palatinas, de lo que son los rebordes mandibulares y maxilares del recién nacido. Generalmente van a ser más frecuentes en el maxilar superior. Estas lesiones se van a originar a partir de restos de tejido glandular mucoso. Estos van a ser unos quistes de inclusión que pueden también a su vez confundirse con dientes neonatales debido a la forma que tienen, al color, a la localización. Estos nódulos se van a hacer visibles generalmente entre los 30 días posteriores al nacimiento. Hay que saber realizar un diagnóstico diferencial correcto. ¿Y con qué podemos hacer un diagnóstico diferencial? Con los dientes natales y neonatales. Su tratamiento generalmente es mantenerlo en observación y hacer unos masajes digitales suaves, periódicos, que con el tiempo va a ir cediendo estos nódulos, van a ir desapareciendo. Ahora, las perlas de Epstein. Estas van a ser pequeñas lesiones quísticas que están localizadas a lo largo del rafe medio, rafe palatino medio. Se van a originar del epitelio de un epitelio que es atrapado durante la fusión de los procesos palatinos. Generalmente se ve en un 65% de los recién nacidos. También tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con la úlcera traumática y los quistes de papilas palatinas. El épules congénito del recién nacido es una tumoración exofítica, pero es benigna, que se va a presentar en el neonato a nivel de la encía, del reborde alveolar del maxilar superior. Generalmente en la región canina e incisal, como pueden ver en la imagen. También este épulis se va a denominar, u otros autores la denominan, tumor de células granulares congénitas, tumor de Newman
o tumor gingival benigno de células granulares en el recién nacido. Se van a manifestar en el momento del nacimiento como una masa rosa, lisa, o puede ser lobulada o pediculada, pero es bien delimitada. Tiene una consistencia firme, pero no es dolorosa. No le va a doler al bebé. Su tamaño puede variar de unos pocos milímetros hasta unos 9 milímetros aproximadamente de diámetro, o una media o un tamaño promedio de 1 centímetro. En algunos casos muy raros pueden tener mayor tamaño y pueden causar obstrucción de la respiración y también dificultad para alimentarse. El diagnóstico diferencial se debe hacer con otro tipo de procesos de apariencia similar, como un hemangioma, fibroma, granuloma piogénico, mm, con un tumor de células granulares o mioblastomas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En hacer la exéresis quirúrgica, que es simple, es un procedimiento simple. Siempre hay que tranquilizar a la familia, eh, indicándoles de que esta tumoración no que es benigna, no se va a malignizar nunca y tampoco va a recidivar. Inclusive en el caso de que se haya hecho una extirpación incompleta, no va a recidivar, no va a aumentar de tamaño. Ahora hablemos un poquito acerca de la candidiasis neonatal, también llamada Muger o algodoncillo. Esta es una infección oral micótica en el recién nacido, que es producida por el hongo Candida albicans. La candidiasis orofaringea del recién nacido se va a adquirir frecuentemente por infecciones que hayan podido pasar de la mucosa vaginal materna durante el paso del niño a través al pasar a través del canal del parto. Dentro de lo que es esa cándida, se va a caracterizar por la presencia de placas elevadas de color blanco, nacarado, en forma de copitos de nieve, o como coágulos de leche también se los puede ver, que al ser retiradas van a dejar al ser retiradas manualmente, van a dejar una superficie hemorrágica que generalmente se lo va a ver en todo el dorso de la lengua, en la mucosa yugal, tal vez en las encías. ¿Cómo tenemos que actuar? Tendremos que, en primer lugar, tener más cuidado con lo que es la esterilización de los biberones, de los chupones, de la higiene del mismo pezón, etcétera. También hay que realizar una limpieza de estas lesiones orales con soluciones que son a través de bicarbonato de sodio, de entre 3 a 4 veces al día. Se puede también prescribir fármacos específicos que dentro de lo que son las farmacéuticas existen los fármacos que no tienen una absorción en todo lo que es el tracto gastrointestinal.
como la violeta de genciana, la nistatina, anfotericina, miconazol, clotrimazol, etcétera, que nos van a ayudar o que forman parte del tratamiento para esta cándida. Actualmente, pero está en desuso el empleo de la violeta de genciana al 0,5%, que formaba parte de lo que es el tratamiento tópico tradicional pero actualmente lo siguen vendiendo, lo siguen recomendando en las farmacias. La nistatina va a estar indicada especialmente para lo que es el Muger o la candidiasis, ya que es un antifúngico. Pues existen diferentes eh, problemas orales asociados a los recién nacidos, a los infantes, en el que hay que hacer atención temprana en odontopediatría. Existen problemas orales asociados a diferentes factores y en los cuales hay que ir actuando preventivamente. No se olviden que la educación que nosotros podamos impartir a los papás para que puedan actuar con sus bebés desde lo que son las consultas de la mujer embarazada, las consultas odontológicas de la mujer embarazada, son fundamentales para que un bebé a futuro, una vez que nazca, pueda tener una alimentación, pueda tener un desarrollo orofacial correcto y nosotros y los papás puedan actuar de manera correcta con sus bebés. Cierro este tema con esta foto que la tengo ya unos cuantos años, pero que la recuerdo perfectamente. Los niños pequeños son como unas esponjitas que están atentos a todos los movimientos, a todo lo que el profesional hace. Esta niña es paciente o fue paciente de la clínica y tanto que hablábamos con los estudiantes acerca de las técnicas tronculares, cómo deben hacer los controles de dolor, etcétera. Esta niña prendió el término troncular y viene un día y me dice, doctorita, mi muñeca no se deja poner la troncular. Los niños pueden aprender y aprenden perfectamente. Solamente debemos saber guiar a los papás para que los niños puedan tener un, una buena dentición, un buen desarrollo orofacial y una correcta higiene dental. Muchas gracias.